Buenos días, amados hermanos. Es un gozo estar nuevamente acá, llegando hasta sus hogares después de este tiempo de alabanza y adoración, y estar confiando que no tengamos ningún problema con el internet y que usted se pueda conectar rápidamente. Es siempre una bendición tener la oportunidad de oír la bendita palabra del Señor. Vamos a dar un momentito para que todos los demás hermanos se puedan conectar. Hoy nuevamente teniendo que transmitir desde casa, pero sabemos que el Señor tiene una palabra para nosotros, tiene una palabra de bendición que seguramente Él la preparó para que nosotros podamos ser edificados. Así que mientras los demás hermanos están conectándose, acompáñame en una oración para que el Señor nos bendiga. Esperamos en Dios que el audio esté bien, que usted pueda escuchar bien, porque es fundamental que la palabra del Señor llegue clara hasta su hogar en esta oportunidad. Así que, hermanos amados, Dios me los bendiga a cada uno y vamos a orar al Señor para que Él sea el que hable a nuestro corazón y que podamos nosotros recibir su bendita palabra para esta mañana. Padre, gracias te damos porque una vez más tú nos das la oportunidad de buscar tu rostro, de hacerte un culto que deseamos con todo nuestro corazón que sea agradable a ti. El motivo del culto eres tú, no es el hombre. El culto es a tu santidad, el culto es a ti por lo que tú eres, a ti por lo que tú haces. Y por eso, Señor, en esta mañana te pedimos, Padre, que todos los que podamos estar juntos por medio de del medio virtual, Señor, podamos oír tu palabra, meditar en ella, ser exhortados, ser fortalecidos, ser consolados, Señor, conforme a tu voluntad, ser edificados. Ayúdanos, Señor, una vez más, asístenos por medio de la llenura de tu Espíritu Santo, por medio de revelar tu palabra, por medio de dar testimonio, sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de los oyentes. Y te pedimos, Señor, que la palabra llegue hasta donde tú quieras hacerla llegar. Te pedimos, Padre, también que en nuestros corazones, mientras escuchamos la palabra, sean redargüidos para que nos preparemos, Señor, para que al finalizar este mensaje tengamos una vez más la maravillosa experiencia de acercarnos a tu mesa, habiéndonos examinado, habiendo, Señor, arreglado lo que tenemos que arreglar, para que de esa manera, Señor, podamos, frente al tribunal del Espíritu Santo, Señor, ser aprobados. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Esperamos que los que aún faltan para conectarse en esta mañana, disculpen que tuvimos que hacer el cambio desde la transmisión en el templo hacia la transmisión aquí en la casa, pero esperamos que usted no tenga ningún inconveniente y logre conectarse lo antes posible. Quisiera que me acompañara al libro de Isaías, el profeta Isaías, en su capítulo número 55. Isaías, capítulo número 55, y vamos a ver el verso número 1. Un pasaje que creo que resulta bastante conocido para la mayoría, pero que quisiéramos compartir. Ese fue el sentir que el Señor nos puso desde muy temprano, incluso desde anoche, para que pudiéramos compartir con el tema los sedientos. Venid a las aguas.
los sedientos, venid a las aguas. Y es que el profeta Isaías, le voy a llamar en este momento el profeta evangélico, no porque sea de la religión evangélica, por supuesto, sino que haciendo relación con su mensaje, que en los evangelios, precisamente, los autores de los evangelios toman muchos pasajes del profeta Isaías para poder respaldar lo que el Señor les está revelando por medio de su Espíritu, y por eso quiero llamarle de esa forma. Usted recordará que el hermano Otto le llamaba el profeta del Hijo, también porque en muchos pasajes del profeta Isaías se mencionan textos exactos, proféticos, y dados 800 años antes de que el Señor viniera a esta tierra a cumplir su plan redentor. Por esa razón, hermanos amados, yo creo que el leer este verso va a ser muy importante, porque el Señor ponía en mi corazón que aún dentro del pueblo de Dios, sin ver por un momento al mundo, hay muchos sedientos que probablemente, como lo veamos dentro de un momento, esa clase de sed que en medio de este año de pandemia puede estar surgiendo en el alma de muchos hijos de Dios. Tenemos que ser muy cuidadosos cómo vamos a calmar esa sed. Por eso, para los que se siguen conectando, el tema de esta mañana es los sedientos. Venid a las aguas, pero vamos a ver qué tipo de aguas, y vamos a ver qué tipo incluso de alimento, como menciona el verso 1 del capítulo 55 de Isaías, nos invitan a que nosotros lleguemos y compremos, incluso sin dinero. En un momento leemos este pasaje que dice de la siguiente forma: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid. Mire qué invitación más hermosa. Comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Así que, hermanos amados, notemos en primer lugar que este llamado, esta invitación, y es que en algunas versiones se traduce no exactamente como lo acabo de leer aquí en esta Reina Valera actualizada, sino se usa una palabra que generalmente nosotros no estamos muy acostumbrados también a usar, que es ea, como haciendo o atrayendo la atención de alguien, como tratando de que esa persona reaccione al mensaje, porque la palabra hebrea se traduce de esa manera, como ¡hey! Tal vez en guatemalteco, ¿verdad? ¡Hey usted! Tratando de llamar la atención. Pero el llamamiento es un llamamiento general. No excluye a nadie, porque dice a todos los sedientos. Y por supuesto, si nosotros hablamos de la sed que el mundo tiene, quizá tendríamos que hacer algún tipo de rememoración de la vida sin Cristo. Quizá cada uno de nosotros logra recordar, aunque no es grato, ese tipo de sed que había antes de llegar al Señor. Había mucha necesidad de saciar diferentes clases de sed en nuestra vida personal, y por eso, sabiendo el Señor, insisto, 800 años antes de venir a la tierra para cumplir el plan del Padre, revela en este profeta que, aunque en primer lugar le habla a Israel y le habla a Judá, el pueblo de Dios, y en este mensaje
que, como indico, es completamente inclusivo, no excluye a nadie. No es solamente para los buenos, sino que es para todos. Y dice, a todos los sedientos. Entonces, hermanos amados, quizá una de las cosas que claramente el Señor empezó a poner y meditando anoche y esta madrugada, es que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, y quizá usted que me está viendo y oyendo en este momento, si es honesto y sincero con usted mismo, puede ser que este tiempo esté generando algún tipo de sed de la que usted está siendo más consciente cada vez. Y esa sed, mientras no sea saciada, puede llevarlo a otro tipo de fuentes, puede llevarlo a otro tipo de satisfactores que usted piense que puede saciar su sed. Personalmente, como pastor de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas, el Señor nos ha permitido tener dentro de nuestra congregación, de nuestra comunidad, muchos jovencitos, muchos niños, prejuveniles, jóvenes de diferentes edades, que hace poco, al tener una actividad presencial, nos gozamos de ver tan bonito grupo de jóvenes y prejuveniles, que como pastor, al no estar teniendo la oportunidad de ministrarlos como antes se podía hacer con tanta libertad, por razones que conocemos, mi corazón se ha preocupado y obviamente ha sido motivo de oración, porque la sed en los niños, la sed en los prejuveniles, la sed en los jóvenes y por supuesto también en nosotros los adultos, si no la hemos satisfecho en el lugar correcto, si nosotros no estamos alimentándonos adecuadamente, puede ser que sin darnos cuenta haya otras cosas, otros distractores, otro tipo de ofrecimientos que llegan a la vida, pretendiendo saciar esa sed. Por eso la pregunta que yo me hago en primer lugar es, a todos los sedientos es la invitación, venid a las aguas. Pero ¿sedientos de qué? Obviamente este mensaje fue dado al pueblo de Dios de aquel tiempo. Pero como la palabra dice que ni una coma ni una jota de la palabra de Dios va a pasar hasta que ésta se cumpla, entonces nosotros entendemos que por supuesto esta palabra también es para nosotros, la iglesia del siglo XXI, especialmente aquellos que estamos preparándonos para los acontecimientos que vienen, especialmente lo que llamamos la esperanza bienaventurada, que es la parucía de Cristo, que es su pronto advenimiento, quizá más pronto de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, ¿a quiénes está invitando este pasaje de la Escritura? Y sedientos, esos sedientos, ¿de qué están sedientos? ¿De qué podemos estar sedientos? Nosotros sabemos que en el mundo hay mucha gente, quizá millones y millones de personas sedientas del verdadero amor, que a pesar de que muchas veces se les comparte el mensaje de salvación porque Dios se ha provisto de voces, de hermanos, de siervos del Señor alrededor del mundo que ven la necesidad de poder trasladar el mensaje de salvación, pero a pesar de eso, muchas personas en el mundo no quieren recibirlo. Entonces, al estar sedientos de amor, ¿qué clase de sed se desprende de eso? Muchas veces una jovencita que no ha tenido el amor de su padre se vuelve sedienta de buscar el amor en otros hombres. Y muchas veces esos hombres, en lugar de saciar esa sed que pueda tener esa joven,
lo que esos hombres buscan muchas veces es solamente sexo. Relaciones sin compromiso, que muchas veces se confunden y que se exacerba la sed de este tipo. También vemos en los jóvenes la sed de buscar una pareja, de casarse con personas quizás sin una guianza. A veces vemos relaciones de yugos desiguales, porque hay una sed de compañía, hay una sed de amor, hay una sed que en el mundo muchas veces se exacerba. Y como al final y al cabo, si no nos sale bien el matrimonio, si no nos sale bien la relación, pues nos dejamos. Incluso muchos jóvenes en el mundo, usted sabe que incluso prefieren ya no casarse, sino tener un tipo de relación de matrimonio, entre comillas, a prueba. De tal manera que si nos va bien nos casamos y si no, pues solamente seguimos siendo amigos o sencillamente ya no nos vemos. Pero la pregunta en el ambiente es: ¿sedientos de qué? ¿A quiénes están haciendo el Señor ese llamado incluso en este tiempo tan complicado, tan difícil? Hay personas que están sedientos de un reconocimiento, están sedientos de identidad, de que les reconozcan realmente quiénes son. Y esa sed, por supuesto, se involucra en esos sedientos a los que el Señor está llamando, pero que también en los hijos de Dios se puede dar, que todavía no hemos logrado aterrizar en la hermosa realidad que nosotros somos hijos de Dios y que por ser hijos de Dios y no solamente unos religiosos de domingo, de miércoles o de viernes, realmente hemos encontrado nuestra verdadera identidad, que es ser hijos de Dios. Entonces, cuando hay una sed de identidad, una sed de reconocimiento en el alma, porque tengo que decirle que esta sed está en el alma. No está hablando aquí el profeta Isaías de una sed física, de una sed que se sacia con un agua normal, es agua H2O que nosotros conocemos, sino que vamos a ver cómo el texto nos habla de un agua especial, de un agua que puede quitar completamente nuestras clases de sed que nosotros tengamos. Por eso, cuando hablamos de una sed de identidad, muchas veces se da el conflicto entre ser, que es la identidad, y por eso somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, lo repito, y entre la palabra hacer. Muchas personas creen que su identidad está en el hacer, y por eso muchas veces se ocupan y se preocupan por hacer para tener dinero. Y entonces creer que el dinero les da una buena identidad, un buen reconocimiento, para tener fama, para tener posesiones en esta tierra, para tener títulos que obviamente no son malos. Pero cuando vamos y tenemos una sed que debe ser saciada a través de títulos, a través de reconocimientos humanos, que muchas veces incluso arrastra a los mismos ministros que por la búsqueda, la sed de tener títulos, se autonombran esto y se autonombran lo otro, muchas veces porque su identidad ministerial no está clara. Pero eso nos puede pasar también a cualquiera de nosotros que estamos reunidos por este medio virtual en esta oportunidad, y tenemos que reflexionar acerca que si lo que nosotros estamos ahora buscando con tanto esfuerzo, aún con las dificultades que presentan los estudios a nivel virtual, las dificultades que presentan incluso los trabajos, manejándolos en forma virtual desde la casa, esa sed muchas veces puede no ser saciada, pero la invitación es para que todos los sedientos vayan a las aguas como el profeta nos lo está mostrando aquí. Pero también hay sedientos espirituales. Usted, hermano amado, puede estar asistiendo a Iglesia de Cristo Betel en los cultos presenciales, ahora en los cultos virtuales, y de todas maneras, con mucha honestidad en su corazón puede decir: todavía tengo sed, no estoy saciado.
Y es que, hermano amado, el mundo, y usted lo tendrá que recordar si esa experiencia tuvo, el mundo tiene sed también de lo espiritual. Estos años, este siglo se ha caracterizado por la búsqueda de lo espiritual, entre comillas, a través de la infinidad de religiones que hay, donde la religión evangélica forma parte de esa enorme lista. Es una multitud de religiones de todos colores, de todos sabores, pero que no han saciado la sed del mundo. Por eso nosotros insistimos que nuestra relación con Dios no es una religión, sino que es una relación que nos permite conocer a aquel que es el único que puede saciar las diferentes clases de sed. El mundo busca a través de las filosofías resolver sus dilemas espirituales, que aunque muchos quizá no le den tanta importancia a lo espiritual, la sed de lo espiritual está ahí. Por eso ahora incluso hay nuevas formas de interpretar la Biblia, hay grupos que hacen sus propias versiones para tratar de adaptar el mensaje de Dios a su propia necesidad, pretendiendo con eso y obviamente mezclando el agua de la palabra y ya no teniendo un alimento espiritual sano, muchas veces establecen incluso nuevos paradigmas, nuevas formas de pensar, nuevas cosmovisiones, nuevas maneras de ver el mundo que de alguna forma pretenden saciar una sed espiritual sin poder reconocer que el único que la puede saciar es del cual el profeta Isaías habla en muchas ocasiones. Por eso, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, si usted me acompaña a San Juan capítulo número 7, San Juan capítulo número 7, versos 37 hasta el 39, nosotros vamos a notar que el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, siendo el Verbo hecho carne, siendo el Hijo de Dios, que vino a la tierra con una misión, un proyecto de Dios, un proyecto redentor, nos damos cuenta nosotros, amados hermanos, que Él vio la necesidad de los sedientos. Y usted va a notar cómo el profeta que habla 800 años no habla de su propia, 800 años antes de que el Señor viniera, y que no habla de su propia cuenta, sino que habla las palabras de Dios, y por eso tienen tanta consonancia con lo que vemos ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, que dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Qué tipo de fiesta era esta? Era una de las fiestas que los judíos del tiempo de Jesús, el judaísmo del tiempo de Jesús, celebraba en base a la ley. Esa ley de Moisés que le había sido revelada en los primeros 5 libros de la Biblia y que establecía 7 fiestas importantes. Usted puede buscar cuál era esa fiesta, pero no era una fiesta mundana, no era una fiesta pagana, era una fiesta de Dios, pero que en los tiempos del Señor se había vuelto religiosa. El espíritu de esas fiestas se había perdido. Lo espiritual que el Señor quería revelar a través de esas fiestas ya no se había entendido. Las nuevas generaciones habían cambiado. Los ministros habían ido tras las ganancias deshonestas que el Señor descubre en el mismo templo que debía haber sido llamada casa de oración, pero que se había convertido en cueva de ladrones. Una realidad que en estos tiempos, hermanos amados, no es muy difícil encontrarla dentro de cualquier religión. Entonces el Señor dice: Jesús se puso de pie y alzó la voz. Me parece que de la misma manera que Isaías alzó la voz en Isaías 55:1 y dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas. De la misma manera vemos a Jesús 800 y pico de años después decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Note
que la invitación había sido hecha muchos años antes de que el Señor Jesucristo, nuestro amado Hijo de Dios, viniera a la tierra. Se le había hecho a un pueblo que no quería saber nada, que había caído en idolatría, en religiones, en hacer las fiestas de acuerdo a la ley, hacer los ayunos, guardar el sábado y cuantas cosas se habían vuelto religiosas. El Señor entonces llega y les dice: si alguno tiene sed, en otras palabras, a todos los sedientos, nuevamente se les hace ese llamado. Y en esta mañana yo quiero hacer un llamado de parte de Dios a cada uno de ustedes que hay algún tipo de sed que no los está saciando, que los tiene inquietos, especialmente jóvenes que han dejado de asistir a los templos, han dejado de asistir a las iglesias, han dejado de entrar a estas reuniones virtuales y prefieren los domingos hacer algún tipo de actividad que no es mala en sí misma, sino que cuando priorizas otras cosas que crees que van a saciar tu sed. Yo le hablaba a mi esposa que el Señor me inquietaba porque muchas veces, hermanos amados, aquellos jóvenes que crecieron en un hogar cristiano, que no tuvieron oportunidad, según ellos, de conocer qué se hace en el mundo, hoy se sienten atraídos y se sienten inquietos por conocer las cosas del mundo. Y entonces prefieren, antes de estar en un culto que ya les pareció aburrido, piensan que ahora deben de disfrutar todo lo que el mundo les ofrece, cayendo en un terrible engaño. Quizá porque todavía no les había amanecido, o quizá porque fueron heridos en los templos, quizá porque las relaciones no fueron las más adecuadas. Ahora están buscando y les parece algo completamente novedoso. Están saciando su sed con otras cosas. Quizás se han sentido engañados por sus padres, por los ministros o los lugares a donde asistieron, e incluso tal vez no se atreven a decirlo, pero pueden decir: bueno, esa época de mi vida ya pasó, ahora es que estoy disfrutando la vida porque la sed que tiene mi alma se está saciando. A ellos les dice el Señor: si alguno tiene sed, venga a mí. Note que no está diciendo venga a la religión o vaya a la iglesia tal o cual, sino que está diciendo aquí la palabra del Señor Jesucristo, registrada en este capítulo 7 y verso 37 de Juan: si alguno tiene sed, venga a mí. Y por eso, como ministro del Espíritu, yo tengo que decirle, hermano amado, que usted necesita ir a Jesucristo. Necesita fortalecer su relación con Dios. Si lo que encontraste solo fue religiosidades ahí donde te congregabas, o aún donde te congregas actualmente, tú que eres miembro de Iglesia de Cristo Betel, hermano amado, lo que necesitas es redefinir tu relación con el Señor a través del nuevo nacimiento, si este no ha llegado, o si has permitido en tu vida situaciones que te han alejado. Y dice: venga a mí y beba. Entonces aquí te puedes dar cuenta que el Señor no está ofreciendo un agua normal, no está ofreciendo el agua que sacia la sed física, sino que está ofreciendo, por medio de su persona, por medio de su relación, un agua que satisface el alma. Entonces no es el H2O de la que estamos acostumbrados, sino que es un agua que le va a llamar de cierta forma. Dice en el verso 36, 38 y 39, dice: el que cree en mí, como dice la Escritura. Hermanos amados, hoy en día hay mucha clase de interpretaciones de la Biblia, hay mucha clase de evangelios, hay mucha clase de conceptos que, como nos dijo en alguna ocasión nuestro pastor, el hermano Otto, llegará el tiempo en que ustedes tendrán que discernir entre luz y luz.
Esto es algo que a través del tiempo le he recordado una y otra vez, y me he atrevido a decir algo que quizá en algún momento alguien no lo entienda y le puede crear problemas en su propia manera de pensar, pero es que yo entendía que el discernir entre luz y luz iba a ser entre esa doctrina maravillosa que recibimos y de la cual tenemos testimonio y no nos cansamos de predicarla, porque tenemos la certeza de parte del Espíritu. Y entre otros grupos heréticos que de alguna manera han sido conocidos, otra clase de religiones, pero lo que nunca me imaginé es que discernir entre luz y luz iba a ser entre los mismos discípulos de este varón amado de Dios, porque cada quien iba a tomar su camino. El que cree en mí, dice el verso 38, como dice la Escritura. Tú sabes que continuamente yo exhorto a estudiar la palabra, a meditar en ella, a leerla, a pedirle al Espíritu Santo, que es el autor, que por medio de él los hombres fueron inspirados, tú puedas tener un conocimiento personal a través de la Escritura. Porque él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, y se refiere a la palabra del Señor que nosotros tenemos la bendición de tener, quizás hasta diferentes versiones en casa, pero que quizá pueden estar muy nuevas y no estudiadas, no subrayadas, no mojadas con las lágrimas de aquello que el Señor te está revelando en una forma personal. Porque insisto, la sed que ha venido a muchos hijos de Dios es la sed de comprarse sus mejores televisiones, las más grandes, las planas, las inteligentes, para que pueda conectar todos sus aparatos y pueda pasar horas saciando su sed viendo películas, viendo series, viendo cosas, que usted y yo tenemos que ser honestos, que mucho de esto, el tiempo que toma en nuestras vidas no sacia absolutamente ningún tipo de sed espiritual. Por el contrario, exacerba más la sed de ciertas cosas, y muchos cristianos podemos haber caído en ese tipo de situaciones. Entonces, hermano amado, dice, el que cree en mí, no como usted quiera, no como a usted le venga en gana, no como dice fulano y mengano, sino como dice la Escritura. Pero ¿cómo va a tener usted un conocimiento de la Escritura si usted no tiene hambre por la palabra? Si solamente el domingo usted se acerca y abre su Biblia o enciende su iPad o su celular para tener más o menos la lectura de algunos versos. Usted recordará que el último domingo hablamos, o uno de estos domingos hablamos y leímos los 3 capítulos de Habacuc, porque muchas veces no leemos la palabra. Pero hermano amado, si usted no va a la Escritura, si usted en estos tiempos no está recibiendo esa hambre por la palabra, ¿cómo va a poder creer en el Señor como dice la Escritura? Usted va a creer en Cristo como dice fulano, usted va a creer en Cristo como dice sutano, usted va a creer en Cristo como digo yo, pero usted necesita creer conforme a lo que dice la Escritura. Y dice, de su interior, de esa persona que crea conforme a la Escritura, de su vientre, dice el original, hermano amado, correrán ríos, que es agua corriente, correrán o fluirán ríos de agua viva. El Señor Jesucristo encontró mucha gente que, a pesar de tener la religión de un Dios verdadero como era Jehová de los ejércitos, tenían sed cuando Cristo los encuentra y desarrolla su ministerio con toda esta gente, hermano amado, que sabían de Jehová, pero no quisieron recibir a Cristo. Él les tuvo que decir a los fariseos, uno de los más conocedores de la Escritura que había sido revelada y que la tenían en rollos, les tuvo que decir a ellos, ustedes dicen conocer la Escritura y ellas son las que dan testimonio de mí, pero no queréis venir a mí. Lamentablemente, ellos se habían perdido en la letra y habían perdido el espíritu de la palabra, que como este profeta
que mencionamos aquí apuntaban a Cristo, el único que puede saciar cualquier tipo de sed que el sediento pueda tener. Pero mire qué maravilloso, porque el Señor Jesucristo, la invitación que hace precisamente a los que estaban celebrando una fiesta religiosa que Dios había pedido y que se celebraba todavía porque la ley estaba vigente. Les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Está hablando entonces ahora de una experiencia espiritual. Y les habla que de su vientre correrán ríos de agua viva. Y el verso 39 explica. Y dice: esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Lo que después sucedió en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Una manera muy sencilla, espero yo, de poder entender entre una relación religiosa, una relación con la religión evangélica, una relación con un ministerio tal o cual, que solo es eso, pero no hay experiencia interior. No hay ríos de agua corriente que fluyen desde el vientre, que es el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, y que hemos tenido la experiencia, los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tener la experiencia de ese tipo, de fluir ríos de agua viva desde el vientre, hermano amado, y solo aquel que habla sus lenguas, solo aquel que es usado a través de los dones, pero especialmente aquel que continuamente está hablando sus lenguas, sabe que es como un río de agua corriente que fluye del vientre, que fluye del interior, hermano amado. Esa es la diferencia entre religión y relación viva con el Señor por medio del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dice: si ustedes tienen sed, vengan a mí, no a la religión. Muchos se están confundiendo con tratar de defender ministerios, de defender denominaciones, de defender movimientos que creen que son los más espirituales, y por ir a los ministros, ir a los hombres, se han olvidado de ir a Cristo. Y Él dice: venid a mí. Y si ustedes creen conforme a la Escritura, entonces el Señor les dice: lo que van a experimentar, hermano, no es algo exterior, es algo interno. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el agua distinta. Ese es el agua que Él le llama agua viva. Y por eso, hermano amado, eso nos recuerda que también en el mismo Evangelio de Juan, en su capítulo número 4, el Señor se encuentra con una mujer que todos conocemos, que era de la ciudad de Samaria, usted se recuerda, y en San Juan capítulo 7, solo que del verso 7 hasta el 14, nosotros nos damos cuenta cómo esta mujer también era una mujer sedienta. Cuando yo leo el capítulo 4 del Evangelio de Juan, me doy cuenta que esta samaritana muy bien puede tipificar a toda la humanidad. Era una mujer sedienta de muchas cosas, y su vida muestra que su sed no fue saciada con el primer marido, ni con el segundo, ni el tercero, ni el cuarto marido, ni el quinto marido, porque el Señor le dijo: 5 maridos has tenido. Y en otras palabras, esos 5 maridos distintos no pudieron saciar tu sed. Ahora, con el que vives no es tu marido. Llegó incluso hasta el número 6, que es número de hombre. Su esfuerzo humano por encontrar, saciar la sed que tenía esa mujer, y que nos habla de la sed espiritual que tiene toda la humanidad, que aún no ha encontrado a Cristo. Y últimamente aquellos que han recibido al Señor, aquellos que han caminado con el Señor, quizá por dejar de congregarse, quizá por el temor a la pandemia, quizá por sufrir una enfermedad,
enfermedad, quizá por sufrir ahora una situación precaria en lo económico, están volviendo a tener sed porque se están alejando del único que los puede saciar. Esa mujer en el capítulo 4 y verso 7 nos indica el Señor en ese pasaje. Si nosotros podemos leer aquí, nos damos cuenta que el Señor le dice en el verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Ella tenía sed, pero del agua física. Su cuerpo necesitaba agua para hacer comida, para atender a su familia. Sin agua no hay vida. Y entonces ve que hay un hombre ahí sentado en el famoso pozo de Jacob. Eran las 12 del día, el sol estaba en su cenit, había mucho calor seguramente. Recuérdese que la tierra donde el Señor caminó no era una época probablemente de lluvia, sino seguramente era tal vez un verano, no lo puedo definir claramente, pero dice que Jesús le dijo a esa mujer. Yo quiero que usted medite y trate de graficar en su mente a esa mujer, quizá cansada de la vida, sedienta, frustrada, con problemas matrimoniales o de pareja porque ya no estaba casada, pero había abandonado 5 esposos. Y esta mujer venía en el trabajo cotidiano de tener que ir a cargar. El agua pesa, una vasija de agua. Seguramente había caminado bastante para llegar a ese pozo y se encuentra con Jesús, el único que podía saciar su sed. Y llamativamente el Señor Jesucristo le dice, dame de beber. El único que puede saciar la sed interior que cualquier hombre o mujer tiene, cualquier niño, cualquier joven o señorita tiene, cualquier anciano tiene. Le está pidiendo a una mujer que estaba sedienta, cansada, aburrida, frustrada de la vida, dame de beber. Pero fue la oportunidad que él escogió, aunque físicamente pudo haber tenido sed, por lo que le acabo de decir, por ser el mediodía, donde hay más calor. Y nos llama la atención que la mujer samaritana, si usted puede ver, ahí en el verso número 9, lo único que atina a decir es que entre judíos y samaritanos hay problemas. Eso quiere decir que esa mujer estaba enfocada en las cosas terrenales. Como muchos de nosotros a veces estamos más enfocados en cómo solucionar las cosas terrenales. En lugar de ver a un sediento, ella antepuso un prejuicio racial. Y entonces en el verso 10 el Señor Jesús le dijo, si conociereis el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor le ofrece agua viva a esta mujer sedienta en el capítulo 4. De la misma manera que le ofrece a todos los sedientos, a todo el que tenga sed en esa fiesta, les ofrece también agua viva. Un agua distinta. Un agua que tiene que ver con Él, porque Él está pidiendo que el sediento venga a Él. Esa agua de vida que el profeta Isaías, en el capítulo 55 del verso 1 que leímos, a todos los sedientos, venid a las aguas, está viendo a la distancia a uno que era el único que podía saciar la sed de esta humanidad. Le dice a esa mujer que, insisto, puede tipificar a toda la humanidad, porque de alguna forma, si somos honestos, nos podemos identificar con las necesidades internas que esta mujer tenía. Y el Señor le dice, si
tú supieras quién te pide de beber, el Hijo de Dios, el don, el regalo de Dios al hombre, a la humanidad, tú inmediatamente le pedirías y Él te daría agua viva. Por supuesto, esa agua viva no era el agua que ella todos los días sacaba del pozo de Jacob, pero si saltamos, porque no tenemos todo el tiempo en esta oportunidad, y nos vamos al verso 14, o desde el 13, leemos que el Señor le dice: cualquiera que bebiera de esta agua. ¿De cuál agua? De la del pozo de Jacob, la normal, la que solo sacia momentáneamente la sed física, volverá a tener sed. Hermanos amados, la religión, la filosofía, cualquier concepto humano de poder saciar la necesidad o la sed espiritual es temporal. Por eso, esas respuestas temporales, esos satisfactores temporales que hoy el joven y el adulto cristiano, hijo de Dios, puede estar tratando de alcanzar, dejando de lado el congregarse, dejando de lado la relación con Dios, solo es temporal. Tarde o temprano te encontrarás con la triste realidad que eso que creías que ibas a saciar tu sed ahora solo era temporal. Verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, entre paréntesis, entre líneas, agua viva, agua distinta, agua espiritual, no tendrás sed jamás. Oh, qué maravillosa invitación. Sino que el agua que yo le daré, mire cómo lo explica el Señor, será en él. Otra vez habla de lo interior, hermano amado. La relación con Dios es algo que trabaja internamente y que por supuesto se nota en lo exterior, pero primero trabaja en el hombre interior. Por eso el que nace de nuevo es una nueva criatura. Y es de adentro para afuera que trabaja la relación con Dios. Dice: sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire qué maravilloso. Si vamos al original, habla que esa fuente es como un lugar donde sale el agua a borbotones, a chorros, con fuerza. Esa es la imagen que trata de trasladar, un agua que va a saciar continuamente. Se puede traducir como un manantial, como un flujo continuo, pero figurativamente nos habla del trabajo del Espíritu de Dios, de la obra del Espíritu de Dios morando en nosotros, sus hijos. Y por eso dice: una fuente de agua viva, entendámoslo entre líneas, que salte para vida eterna. Hermano, el que se encontró con Cristo, el que sus ojos le fueron abiertos, el que experimentó el nuevo nacimiento y no una religioncita, tiene suficiente agua viva para toda la vida eterna. Eso es motivo de darle honra y gloria al Señor y darle un aplauso con todo nuestro corazón al único que tiene de esa agua. Pero si regresamos, porque usted puede decir, hermano, dejó por ahí tirado Isaías 55:1, veamos la segunda parte de ese verso con el cual seguramente vamos a ir terminando. Pero dice: y los que no tienen dinero. En los tiempos de Isaías, ante los embates de los imperios babilónicos, asirios, nos podemos dar cuenta que el contexto histórico en el que Isaías lanza esta invitación de parte de Dios, los hijos de Dios, Israel, seguramente muchos de ellos no tenían dinero porque habían sido saqueados una y otra vez y sus ciudades destruidas, con excepción de Jerusalén, que fue destruida más tarde. Y aunque esta palabra podía ser literal en el caso de el pueblo que la oyó de primera mano, realmente el énfasis del profeta de parte de Dios no era el dinero material. Y acuérdese que el dinero es vida.
Porque para obtener dinero, y muchos tienen sed de dinero, y aunque no lo reconozcan, dime cuánto trabajas, dime cuánto te enfermas, dime cuántas úlceras o gastritis tienes, dime cuántas crisis nerviosas tienes, dime cuántos estrés tienes y yo te diré cuánto interés tienes por lo material. Y dice el profeta, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Él no se está refiriendo a un dinero material, hermanos. Porque sin dinero, en esta vida, no se puede comprar lo que es menester para la comida. Él está hablando de otra clase de comida, así como está hablando, y lo vimos en los evangelios, de otra clase de bebida, otra clase de agua. Y entonces repite el pensamiento y dice, y la invitación, venid, comprad sin dinero. Hermano amado, ¿qué se podrá comprar sin dinero en estos tiempos? Yo sé que el Señor en su misericordia, siendo Él proveedor por excelencia, siendo Jehová Jireh, obra milagros. Y muchos en algún momento hemos comido y hemos comprado sin dinero. Porque sencillamente Dios toca el corazón de alguien y lo que queremos comprar, esa persona lo paga. Quizá hemos tenido experiencias de ese tipo. Pero insisto, el mensaje profético es mucho más profundo. Y yo lamento cómo el tiempo se nos va. Aunque como estamos en casa, espero que usted esté en casa, porque tal vez algunos andan en algún lugar, en su carro, y ahí están sintonizando el mensaje. Pero bueno, lo importante es que el mensaje llegue. Pero dice, comprad sin dinero y sin precio. Porque lo que se va a comprar no tiene precio. Y entonces dice, vino y leche. Pero el verso 2 dice, ¿por qué gastáis el dinero? Ahora les está diciendo el dinero que algunos todavía tienen. Y que obviamente al traducir eso a nuestra época, puede ser que haya dinero escaso o haya mucho dinero, no sé cuál sea tu caso. ¿Por qué gastáis el dinero? Como le dije que el dinero es vida, porque necesitamos horas de vida para ganar dinero. El dinero es vida. Y muchos están perdiendo su vida, no viviendo en paz, por ganar dinero. ¿Por qué gastáis el dinero? Este es que se puede tocar. En lo que no es pan. Mire qué tremendo. La necesidad que había en el pueblo cuando escuchan este mensaje de parte de Dios era que la comida escaseaba. Habían situaciones difíciles en el pueblo y no había comida. Pero el profeta de parte de Dios les dice, ¿por qué gastáis el dinero? ¿Por qué gastáis tu vida en lo que no es pan, lo que no es verdadera comida? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, dice Dios esta mañana, y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Nota que el verso 1 y el verso 2 de Isaías 55 tiene que ver más que con necesidades físicas, con necesidades del alma, y que le está hablando a los sedientos del alma. Tú y yo podemos estar todavía sedientos del alma y necesitamos ser muy sinceros con Dios. Puede ser que llegas al templo y sales exactamente igual como llegaste, con sed, con hambre. Y te decepcionas y te frustras. Puede ser que al cierre de esta transmisión tú digas, bueno, ¿de qué me sirvió estar oyendo a esta persona por una hora? Si todavía tengo sed.
si todavía tengo hambre? Entonces, hermanos amados, es tremendo darnos cuenta que cuando el profeta habla de comprar y comer y menciona alimentos como la leche, menciona alimentos como el pan, que muy bien pueden tipificar la comida, pero no la física, sino que si la sed espiritual es saciada, la sed del alma es saciada y el hambre del alma es saciada. Porque yo te pregunto, amado hermano, ¿de qué tienes hambre? Rápidamente me puedes decir tú, de Dios, de su presencia, de su palabra, de su comunión. Pero a veces contestamos por inercia. Pero no habrá otro tipo de apetitos que te están causando problemas en la vida cristiana y en tu relación con Dios y con los demás. No hay otra clase de hambre que estás permitiendo que se exacerbe y te está llevando al pecado. Yo tengo que ser muy directo. ¿Cuántas personas, en la medida que su sed es alimentada por otras fuentes o es saciada por otras cosas, también empiezan a tener apetitos raros? Se parecen más a los apetitos del viejo hombre. Se parecen más a los apetitos de la vieja naturaleza. Se parecen más a los apetitos del mundo, que pone viandas multicolores delante también de los hijos de Dios. Esta es una época difícil. Por eso sorprende, y con eso voy terminando, si regresamos al Evangelio de Juan, usted va a notar cuánta correspondencia hay entre el profeta evangélico, Isaías, el profeta del Hijo, y el Evangelio de Juan. Si me acompañas al verso 27, el contexto de este pasaje es que el Señor realiza un tremendo milagro y le da de comer el pan físico, le da comida física, pan y peces, a una enorme multitud, que obviamente también en los tiempos de Jesús había mucha pobreza. Y ellos encontraron que este hombre que hablaba cosas maravillosas también operaba milagros que podían llenar el estómago. Y usted recordará que lo querían hacer rey del pan. Y el Señor se escapó porque Él no venía a ser el rey del pan. Él no venía a que lo nombraran rey y ejercer un poder político antes de tiempo, porque llegaría el tiempo en el que Él regresará en caballo blanco y ejercerá así el poder político y gobernará esta tierra. Pero en el verso 27 dice, trabajad, nota cómo se relaciona con lo que acabamos de leer en los versos, el verso 2 especialmente, ¿por qué gastáis el dinero? Obviamente, ganado con trabajo. Ahora dice, trabajad, estoy en San Juan capítulo 6 y verso 27, no por la comida que perece. No está hablando de comida física otra vez, de un pan físico el Señor en San Juan capítulo 6, sino por la comida que a vida eterna permanece, como es agua viva, que salta para vida eterna, la cual, dice, el Hijo del Hombre os dará. Ya no solamente ofrece agua viva, sino que ahora ofrece comida que a vida eterna permanece. Las cosas de esta tierra son temporales, hermanos. Entendámoslo de una vez. Dejemos de encampanarnos tanto, de desear tanto lo de esta tierra, porque nos están engañando, sino que busquemos al que puede darnos agua viva y comida que a vida eterna permanece, porque a este señaló Dios el Padre.
Entonces, mire, hermano amado, como no hay tiempo de leer todos estos versos, todo el capítulo 6 es maravilloso y muy profundo, yo entresaqué algunos, por ejemplo, el verso 32. Saltemos del 27 al 32, donde dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo. Cuando esta frase era repetida por el Señor era porque era una gran verdad que Él iba a trasladar, que necesitaba toda la atención espiritual de aquellos que estaban escuchando y que tenían oídos para oír. ¿No os dio Moisés el pan del cielo? Entonces, ¿de qué comida está hablando? Está hablando de maná, con que fueron alimentados los antepasados de los oyentes de Jesús. ¿Está hablando de un pan del cielo? Pues veamos, dice el verso 32. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Note que así como pidió que los sedientos llegaran a Él para que Él les diera agua viva, llegando a Él, ahora nos está diciendo que no era el maná que fue dado por Moisés, aunque era pan del cielo, era un pan milagroso, pero que hablaba al verdadero pan que descendía del cielo. Porque el verso 33 dice, porque el pan de Dios es aquel, es una persona, es Cristo, que descendió del cielo y da vida al mundo. Agua que da vida, pan del cielo que también da vida. Por eso en el verso 35 claramente el Señor les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, otra vez, exactamente lo que les dijo en el capítulo 7, lo que trató de enseñarle a la samaritana, y el que está tratando por medio del Espíritu Santo en esta mañana, hermano, de recordarnos, de meterlo hasta lo más profundo de nuestro ser, ahí donde se divide el alma y el espíritu. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 6:35 de Juan se parece mucho a Isaías 55, 1 y 2. Note que el verso 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y yo tengo que ir por razones de tiempo, hermano amado, al verso 48. Y déjeme leérselo de corrido hasta el 58. Usted tal vez se me va a cansar o se va a salir, pero yo necesito leer esto. Dice otra vez, del verso 48 al 58, yo soy el pan de vida. Y esto nos va a preparar para la cena que vamos a compartir dentro de un momento, la cena del Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. No fue suficiente. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come, no muera. Mire qué maravillosa promesa. Yo soy el pan vivo. Oh, agua viva y ahora pan vivo. Aleluya. Que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquí el Señor empieza a profundizar de una manera que sus oyentes, los fariseos, no entendieron, los religiosos no entendieron. Y que cualquier religioso de todos los tiempos no va a entender, porque va a tratar de meter su cabecita y no va a discernir por espíritu, porque esta palabra tiene que ser revelada, esta palabra tiene que ser iluminada por el Espíritu Santo que tenemos dentro. Dice entonces los judíos religiosos, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Interpretaron esto de una manera literal. Creían que el Señor les estaba invitando a ser caníbales y no era así, porque la mente de estos religiosos estaba en las cosas de la tierra. Por eso tienes que discernir cuando te hablan de parte de Dios, si el que te está hablando de parte de Dios te está hablando de parte del Espíritu o no.
o si te está hablando, o te está enseñando y te está predicando cosas que tienen que ver más con los aspectos humanos. Jesús les dijo en el verso 53, de cierto os digo. Puedo imaginarme la forma solemne con el que el Señor les habló. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hermano, qué maravillosa enseñanza tan profunda. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a la mesa del Señor, tenemos que estar claros. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Espíritu Santo nos debe iluminar la palabra a estas alturas para saber que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, comemos su carne y bebemos su sangre. No literal, pero sí consustancial. Mire qué interesante lo que dice en el verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Usted y yo, si ya nacimos de nuevo, ya tenemos vida eterna. Esa maravillosa verdad debería de reducir el temor a la muerte física, tanto nuestra como la de nuestros seres amados o nuestros amigos o nuestros cercanos. Porque el que nació de nuevo tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está la maravillosa promesa de aquel hermano amado que va al dormitorio. Porque hasta el nombre fue cambiado en el Nuevo Testamento. Tiene vida eterna porque va a ser resucitado. Porque mi carne es verdadera comida. A estas alturas los religiosos no entendían absolutamente nada. Y quizá tal vez algunos estaban ya tomando alguna piedra para tirarle porque estaban oyendo, según ellos, herejía. Como muchos pueden pensar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Usted recuerda que el profeta Isaías habló de bebida para los sedientos. Y habló en el mismo verso 1 de comida y en el verso 2 de pan. Habló de vino, que es gozo, y habló de leche, que habla de doctrina, porque dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, no mezclada. Por eso tienes que tener cuidado que permites que entre a tu hombre interior. Está entrando una doctrina mezclada, está entrando un sincretismo, está entrando cosas que te las mezclan con medias verdades y medias mentiras. Ten cuidado, para que de ella, dice, de esa leche no adulterada, crezcamos para salvación. La leche que se compra sin dinero y sin precio es doctrina sana, es doctrina que nos hace crecer, es doctrina que nos hace madurar. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, mire cómo repite el pensamiento espiritual, por cierto, y bebe mi sangre, en mí permanece. Por eso la cena del Señor nos permite, a través de la administración espiritual que los elementos hacen, cuando nosotros nos examinamos, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, para no ser condenados con el mundo. Cuando nosotros hacemos un examen interno antes de acercarnos a la mesa del Señor y no obviarla, no dejarla de lado, preferir el pecado a arrepentirnos y apartarnos. Cuando nosotros hacemos eso, permanecemos, se da una unión permanente. Porque dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Subraya eso en su corazón. Y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Está hablando de la vida de Dios, de la vida Zoe. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí, hermano amado. Tal vez ahora tenemos un concepto mucho más profundo, más amplio, porque el Espíritu Santo nos lo revela. ¿Qué significa acercarnos a la cena del Señor?
muchos la dejan de lado porque les redarguye el pecado oculto, porque les redarguye cosas que no están haciendo bien, pero la invitación, tú que estás sediento, tú que estás hambriento, y que necesitas agua viva y pan que descendió del cielo, no dejes de lado la cena, mejor arrepiéntete, examínate, busca hablar con Dios, ponte a cuenta, pongámonos a cuentas con Él. Dice el verso 58 con el que termino ahora sí, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, que es Cristo, vivirá eternamente. Yo he terminado de predicar y quiero invitarte, aunque probablemente conozcas de memoria el pasaje, pero quiero invitarte, hermana, hermano amado, si ya tienes tus elementos, el pan y el vino cerca, para que los miembros de tu familia puedan accesar a esos elementos, déjame orar por ellos. Algunos pensarán que una oración que llega en forma virtual no es suficiente, pero acuérdate que cuando oíamos mensajes en una televisión hace muchos años, la unción, la administración, la salvación llegó a muchos hogares. Entonces no pretendamos decir que un culto virtual no es suficiente, porque el Espíritu Santo se mueve y yo sé que tú estás percibiendo como yo percibí aquí en mi casa, que el Espíritu de Dios está aquí, que el Señor Jesucristo está aquí. Entonces, si ya fuiste a traer los elementos, yo gracias a Dios ya los tengo aquí a la mano. Vamos a orar por ellos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias por tu bendita palabra, que esperamos que haya llegado a tiempo y que la porción para cada uno haya llegado justa a la necesidad. Hoy venimos, Señor, santificando en tu nombre, orando por estos elementos de pan y vino, para que tú los apartes, para que podamos, Señor, experimentar una vez más la comunión a la que tú, por medio del Espíritu Santo, nos invitas a hacerla cuantas veces, dice tu palabra, la hiciereis en memoria de ti. Sabemos, Señor, que generalmente los templos hacen o desarrollan la cena cada mes, en diferentes momentos. Pero hoy que tenemos la oportunidad, Señor, de poder hacerlo, te pido, Señor, que estos elementos que representan tu cuerpo y representan tu sangre, en forma consustancial, a la par de esos elementos, tú, Señor, traigas la bendición y la administración que nos permita permanecer en ti y tú en nosotros. En el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo suplicamos. Amén y amén. Hemos orado por los elementos y la palabra del Señor nos indica, hermanos amados, en el capítulo 11 de la primera epístola a los Corintios, que nosotros, según el verso 27, debemos examinarnos. Y yo quiero que mientras pasamos a comer del pan y beber de la copa, usted y yo
nos acerquemos al Señor para examinarnos. Dice el verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es muy delicado. Por tanto, dice, examínese o pruébese cada uno a sí mismo. No es otro el que te va a probar o te va a examinar, eres tú. Y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. No abramos puertas de enfermedad. Y debilitados, no abramos puerta de debilidad entre vosotros, la iglesia del Señor. Y muchos duermen, muchos han partido. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Recuérdese, este es el tribunal del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Tomemos un momentito para examinarnos, hermanos amados. Que cada miembro de la familia tome unos segundos para poder ponerse a cuentas. Oh, Rabashiri Kira Barahanda Rabashara Kanda. Oh, Rabashiri Virakanda. Oh, sí, Señor, perdónanos, Padre. Y Rabashanda Rabarakira Barabasha. Carabasha. En el nombre de Cristo. Oh, Rabashanda. Venido y estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano amado, no creas a la acusación del enemigo. Lo importante es arrepentirse, cambiar de mente, tomar decisiones, por difíciles que éstas sean. Quizá romper relaciones, apartarse del pecado, eso indica el cambio de mente. Apartarse de amistades que no edifican. El Espíritu Santo es el que habla personalmente. Oh, Rabashturi Kira Barahanda Rabashanda. Si hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nuestro abogado intercede por nosotros y en este momento está intercediendo delante del Padre. Y el Espíritu Santo nos está redarguyendo, nos está hablando. Seamos obedientes a la voz del Espíritu, en el nombre del Señor. La Escritura nos indica que el apóstol Pablo en el verso 23 nos dice, yo recibí, es revelación del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es un mandamiento. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hay un misterio. Cuando Él les repartió un solo pan que Él tenía, que nos habla de unidad.
Por eso discernir mal el cuerpo del Señor es no estar en unidad. Por eso el Espíritu nos revela que si la familia no está en unidad, hay que ponerse primero en unidad. Y dice que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí y en memoria del Señor. Comamos del pan, hermanos. Gracias, Padre. Verso 25 dice: asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Nunca se le olvide que somos de un nuevo pacto, no de un viejo pacto. Nuevo pacto refrendado con la sangre de Cristo, porque dice: en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Compartir la cena del Señor es profético, porque dice que la vamos a estar experimentando y compartiendo en unidad hasta que Él venga. ¿Qué será de ahí en adelante? Él nos guiará y nos dirigirá. Así que, hermanos amados, tomemos de la copa del nuevo pacto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, hagámoslo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Rabashanta, Rabarakira, Barabashanta. Rasoharabaham. Rabashturikira, Barabashanta. Gracias, Señor. Si está ahí y tiene libertad, levante sus manos en gratitud delante de aquel que es verdadera bebida para calmar la sed del alma y verdadera comida para alimentar y hacer crecer el ser interior hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Rabashtu Karabahanda, Rabashiru Surakanda, Rabashanda. No salga tan rápido de este momento de Dios. Y terminemos cantando. Tal vez el canto lo sabemos, lo hemos cantado muchas veces, pero nos ministra. Es tu sangre que me limpia. Cántelo conmigo. Es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo precioso
sacrificio de amor. Es tu sangre que me limpia, es tu sangre que me da vida, pues tu sangre tomó mi lugar, el sacrificio redentor que me lava más blanco que la nieve, mi Cristo, precioso sacrificio de amor. Padre, gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz del Calvario, por medio del cual se constituyó en verdadera bebida y en verdadera comida que nos garantiza la vida eterna. Señor, ayúdanos, fortalécenos, ministranos, Señor, para que nuestra alma se sujete a nuestro espíritu y al Espíritu de Cristo y al Espíritu Santo, para agradarte, para alcanzar la estatura del varón perfecto, para ser como Enoc, que vivió muchos años agradándote y fue traspuesto, fue arrebatado, como esperamos los vivientes que aún estamos en la tierra, ser arrebatados por ti en tu parusía, en tu venida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Agradezco a cada uno de ustedes por permanecer hasta este momento y recibir la administración completa. Que la palabra del Señor usted la siga rumiando, la siga meditando y pídale al Espíritu Santo del Señor que mora dentro de nosotros que sea su maestro. Él es el único maestro infalible que tenemos y que confirme en cada uno de nosotros esta bendita palabra que nos ayude a no tener sed y a no tener hambre, sino que el alma, cuando busque saciarse con algo que no sea Cristo, podamos sujetarla por el Espíritu para que vaya a Cristo y no a otras cosas que pueden parecer buenas, pero no sacian. Bendecimos su casa, bendecimos sus trabajos, bendecimos a sus hijos, bendecimos su canasta, bendecimos las actividades que aún tienen que desarrollar y pedimos al Señor que les dé sabiduría para que caminen donde a Él le agrada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos el miércoles a las 7 de la noche en forma virtual. Dios le bendiga.